El primer caso, Agustina, sí, querida, levantaste la Hola, mano. buenas tardes. Buenas tardes, querida. Yo quería preguntar, ya quizás de antemano, pero estamos hablando del patos y del sentir, y se Sí, me está viniendo como esto que quizás yo lo sé un poco del yoga, quizás esta diferencia entre sufrir y el dolor, ¿no? bien, Como que bien. vivir experiencias humanas que nos afectan y nos duelen es inevitable, pero después hay como una cosa humana también de reforzar el dolor y de quedarnos medio pegados. No sé cómo se encara esto desde esta filosofía, Bueno, digamos. no, no te puedo acompañar en tus reflexiones porque sé poco en torno al yoga. Lo primero que dijiste está Sí, impecable y esto que estoy trayendo yo, que es la experiencia del dolor inevitable en la vida, entonces aparentemente sería un punto de contacto con lo que vos estás diciendo. bien, Quedar apegado al dolor no necesariamente es una posición filosófica, más vale me parece que podría ser una experiencia personal, ciertas características de la propia personalidad del ser humano, pero si uno piensa en un autor como Aristóteles y piensa en la ética aristotélica, hay un telos, hay un fin último, que es la búsqueda de la felicidad. En realidad, en la filosofía griega, y esto lo vamos a ver en un rato cuando trabaje los períodos de la filosofía griega, hay un período que te anticipo, eudaimonológico, después sí, vendrá sin problema la palabra en griego, donde hay una relación estrecha entre filosofía y felicidad. ajá, Pero esa felicidad no es sin antes, seguramente, el pasaje por experiencias de dolor. ¿Mm? Gracias por la intervención. Muy muchas buena. gracias. De nada, querida. Vemos entonces que Facundo, Sí, buenas tardes. Yo buenas quería tardes, querido. antes de avanzar un poco más, me ha quedado una duda de cuando se Dale. habla de la filosofía, cuando habla de que se origina en enfermos mentales como en niños, y, y me generó confusión ese concepto de que entiendo que en dos condiciones, por darle algún término, hace alusión a revelaciones, Bien. tipo manifestaciones de verdad, pero no entiendo cómo se relaciona con el resto, digamos, cuando Ahí, no... ahora viene. Ah, ok, Ahora perdón. viene. Ahora, Facundo, me interesa de dónde lo sacaste. ¿Vos pudiste acceder al texto de Jaspers a través del aula virtual? No a través del aula virtual, un poco de internet y un Muy par de bien, contactos por ahí, y muy probé bien. suerte y di con Ya el voy a texto. arreglar lo del aula virtual. Muy Fue a bien. través de Google. En un rato tenés tu respuesta, querido. La filosofía, en sentido amplio, entonces, uno, porque ya arriba yo he perdido el chat, porque arranca de nuevo en el punto uno, esto es la filosofía en sentido amplio. Todos los hombres de algún modo filosofan porque, coherente con lo que se ha venido diciendo, porque en todos
se encuentra la capacidad interrogativa. En ese sentido, es coherente lo que dice Jaspers. Si no estoy demasiado dormido, si no estoy demasiado narcotizado por las múltiples formas del sistema, entonces alguna vez me pregunté algo, lo cual marca una huella humana, esa capacidad de interrogar. Es este un concepto amplio o laxo de filosofía y efectivamente así funciona cotidianamente, a punto tal, el archivo yo lo leí porque lo saqué del aula virtual. Ah, está subido en la carpeta del primer cuatrimestre. Sí, bien, Azul. Maca, presta atención a esto y volvélo a buscar. Son los temas primer cuatrimestre, son los mismos temas, entonces están abiertos a nivel del primer cuatrimestre. Porque Maca habla como porque Azula está recursando. Ay, no sé cómo lo voy a saber pegar o trasladar. Bueno, querida. Muchas gracias, querida. Muy bien. Decía que efectivamente funciona esa experiencia porque a todo el mundo se le pregunta cuestiones filosóficas, como si todo el mundo estuviese cualificado, apto para contestar cuestiones filosóficas. No estoy objetando esto. Sería una forma de la censura de mi parte y estoy lejos de eso. Pero hay en el colectivo, en la representación colectiva, una idea de que todo el mundo está cualificado para hablar de la verdad, hablar de la justicia, hablar del amor, hablar del conocimiento. Porque el punto 2, esa filosofía en sentido estricto del que habla Jaspers, es o constituye la sistematización de la filosofía, constituye el métier, es una palabra francesa que significa, lo vamos a poner, oficio del filósofo, que es aquel que abraza, que es quien abraza la filosofía como un saber sistemático. En esa línea hay que, o desde esta perspectiva, desde esta
segunda perspectiva, la magnitud de aquellos que filosofan es menor, lógicamente, al sentido amplio de la filosofía. Cuando Jaspers divide en sentido amplio y en sentido estricto, lo hace exclusivamente pensando en esa capacidad interrogativa, capacidad reflexiva que todos los hombres tienen. Desde la sistematicidad de la filosofía, existe un objeto que le es propio, un discurso técnico que le es propio y un abordaje metodológico que le es propio como cualquier otro campo del saber. No dudamos cuál es el objeto de la botánica, las plantas. No dudamos cuál es el objeto de la cardiología, el funcionamiento del corazón, y así sucesivamente con los distintos campos de saber que estemos indagando. Pero la filosofía parece mostrar dificultades en recortar su objeto de estudio. Esto se debe a la amplitud del objeto de estudio, porque el objeto de estudio, abarca todas las cosas en la medida en que son. Nos estamos acercando con esto que estoy explicando de la forma más simple a la concepción que tiene Aristóteles de la filosofía. Todas las cosas pueden ser el objeto de la filosofía. La ciencia recorta su objeto y es más fácil definir el objeto, pero en la medida en que la filosofía se dirige al todo, ese todo es más difícil de precisar. Un nuevo elemento que aparece en el texto es la pregunta de Facundo. Jaspers sostiene que en los niños y en los enfermos mentales, y aclaro
que Jaspers era psiquiatra, se dan revelaciones filosóficas. Por fuera de la sistematicidad de la que hablamos, se dan de algún modo revelaciones o intuiciones filosóficas y vamos a poner algunos ejemplos. En los niños esto es clarísimo. Alcanza a tener un chico cerca, un hijo, un primo, un hermano, un chiquito, con el que se esté en contacto y no solamente a la habitual etapa del qué es, y por qué, y por qué, y por qué, en la medida en que el qué es y el por qué es dos preguntas que forman parte de una evolución, de una etapa de la evolución del chico. El qué es y el por qué es son dos clásicas preguntas filosóficas, pero vamos por más y vamos por una cierta especificidad muy honda, intensa en la pregunta de los chicos. Imaginemos un ámbito religioso de una familia donde una criatura se forme en un ámbito religioso. Entonces habrá indudablemente una bajada de línea, una bajada de formación, donde Dios creó todas las cosas. ¿Y dónde estaban las cosas antes? Típica pregunta de un chico. No hace falta un coeficiente intelectual superior. Ahí hay una pregunta filosófica. Vamos a pensar en otro ambiente donde el relato de la muerte esté enredado de cuestiones con el cielo, de cuestiones con la estrella, de cuestiones con la nube. El abuelo que murió está en la estrella. ¿Dónde está el abuelo si no hay estrellas? Otra clave. Pero, repito, no hace falta un gran nieto, un gran hermano para eso. Esas son preocupaciones por la muerte, infantiles, primeras, originales. Se trata de lo que Jaspers considera un pensar original. A eso llama Jaspers un pensar original. El otro día, y con esto cierro el ejemplo, yo estaba como estoy ahora, trabajando en la computadora. Estaba mi nieto, que tiene 3 años y que es un niño común, repito, común. Estaba delante de un espejo que hay en un mueble que hay en este escritorio mío y se miraba y escupía el espejo.
hacía quilombo, como es su estilo. Pero me preguntó, ¿ese del espejo soy yo? Esa es una pregunta filosófica, que pregunta por la identidad, ni más ni menos. Por lo tanto, a eso se refiere Jaspers cuando habla de que los niños filosofan sin saberlo. Cuando se refiere a los enfermos mentales, es una lástima que desde su perspectiva de psiquiatra no nos informe de ejemplos, pero alcanza a pensar en el arte y la locura, y de esto sí tenemos conocimiento, alcanza entonces pensar en la solidaridad entre el arte y la locura para pensar cómo el arte refleja, representa, transmite un pensar original. Lo que pasa en ambos casos, en los niños y en los enfermos mentales, es que en los niños hay aún un pensar no contaminado por el filtro que representa el dispositivo institucional. La escuela, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo. Hay una frescura en el pensamiento y en este sentido me gustaría pensar en Nietzsche cuando dice que el niño es el que juega con la realidad. En ese jugar libre, en ese contacto lúdico con la realidad, surgen espontáneamente inquietudes que luego en la filosofía se cristalizan sistemáticamente. En los enfermos mentales hay una lógica otra de la lógica triunfante. Ya lo vamos a ver esto más adelante. Hay allí un preguntar desde otro logos. La palabra logos significa, entre otras muchas acepciones griegas, razón. Por lo tanto, se ha corrido en los enfermos mentales, se ha corrido el filtro que implica la lógica racional. Opera otra lógica y desde esa otra lógica, Jaspers afirma que hay revelaciones metafísicas.
Un otro elemento del capítulo, repito, tomen el capítulo cuando lo puedan leer al pie de la letra. Yo los sigo en algunos puntos al pie de la letra y en otros puntos avanzo con un pensamiento propio, agregando elementos al capítulo. De lo contrario, lo leen solos y traen solamente las preguntas del capítulo. Un nuevo aspecto, entonces, tiene que ver con la representación sociocultural del filósofo o incluso de la filosofía. La representación sociocultural del filósofo y la representación sociocultural de la propia filosofía. Digamos que a esta segunda pregunta, a este segundo tópico al que me estoy refiriendo, en cierto modo lo hemos charlado en este bloque cuando aludimos a la dificultad de precisar el objeto de la filosofía por la vastedad del mismo objeto. Cuesta mucho seguramente responder a qué se dedica la filosofía. Viene una extraña mezcla entre psicología, sociología, antropología, o no me queda claro, no sé a qué se dedica. Estoy hablando de la representación sociocultural. Vamos a pensar en la figura del filósofo. Lo que allí aparece es, en primer lugar, un extraño. En segundo lugar, un distraído, un colgado en términos más contemporáneos, en un discurso más coloquial, con un pensamiento abstracto, viviendo en un mundo paralelo, sin contacto con el mundo real. Palabras más, palabras menos. Esta es la pintura que hace Jaspers de la percepción que se tiene de un filósofo. No es intención de Jaspers salir al cruce, pero sí es mi intención salir al cruce. En primer lugar, yo creo que no hay filosofía por fuera del tiempo histórico. Con lo cual, lo que estoy afirmando es la
estrecha vinculación entre filosofía e historia, la propia historia y la colectiva. Entiendo, y estoy hablando por mí, porque Jaspers lo deja allí, entiendo la filosofía como una respuesta al tiempo histórico o a la coyuntura histórica. Voy a pensar entonces en Hegel y voy a pensar que la filosofía es un tiempo puesto en ideas. Voy a pensar, además, la relación entre la filosofía y la praxis, sobre todo para salir al cruce de ese mero pensamiento abstracto que se queda divagando en algún mundo posible. Quiero pensar, a cambio de eso, la filosofía inscrita en la transformación personal y colectiva, lo que habla precisamente de la superación entre teoría y praxis. Esta posición es coherente con todo lo que apareció desde las 4 de la tarde. Si hay conmoción por lo real, afección, dolor por lo real, pasión por lo real, entonces tengo los pies en el barro, tengo los pies en la tierra. No hay tal abstracción. Hablan difícil aquellos que pretenden mantener la filosofía en una secta de secreto. De lo contrario, es posible la transmisión de la filosofía sin descender su rigurosidad. Sabe un montón, pero no lo sabe explicar. Frecuente, a la mano, el comentario. Si sabe un montón, va a saber cómo llegar al otro. Cuidado con esos guetos donde el discurso filosófico queda encerrado en manos de unos pocos. En todo caso, tendrá que ver con el deseo de llegar al otro, alumno, vecino, compañero, huésped, etc. Deseo de llegar al otro desde y con la palabra filosófica.
de algún modo, lo que estoy diciendo es eso que un pensador contemporáneo por sus efectos, que es Michel Foucault, llama las ritualizaciones del discurso. El médico, un ámbito altísimamente ritualizado, cuando me explica mi enfermedad con la angustia que supone la enfermedad y no entiendo un carajo, él quiere que yo no entienda, porque de lo contrario hay una forma de romper esa ritualización discursiva y que el paciente entienda. Ay, sí, querida, sí, Anita o Andrea será, estoy grabando la clase. Sí, se está grabando. Andrea. Se está grabando. Vuelvo al chat. ¿Qué pasa que perdí el chat? Un momentito, queridos. Acá. Escribir mensaje aquí. Pero es a todos. Ahora me ha quedado algo. Todos. Ayúdenme, no puedo salir. Ahora sí. Todos. Bien. Estamos en un minuto. Salimos y volvemos a entrar porque nos quedamos sin pantalla.